Hola, yo soy Aroa Hola, yo soy Javier. y venimos a presentaros una comunicación titulada Explorando el significado de inclusión en contextos educativos. Una investigación sobre percepciones individuales. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado el término inclusión, especialmente porque se oye de forma recurrente en los medios de comunicación, en la prensa, en diferentes contextos. Nosotros pensamos, ¿el concepto de inclusión es el mismo para todas las personas? Muchas veces utilizamos en nuestra vida cotidiana ideas, conceptos, palabras que no sabemos exactamente lo que significan o que muchas veces no hemos reflexionado sobre lo que lleva implícito. Por eso, en este estudio decidimos entrevistar a diferentes personas de condiciones socioeconómicas distintas, diferentes comunidades autónomas y, en resumen, una serie de variables que podían condicionar esa idea que tenían sobre inclusión y preguntarles qué era lo que le venía a la cabeza en primer lugar cuando escuchaban este concepto, para ver si la inclusión se asociaba a algo más positivo o algo más negativo, entendiendo lo que implican estos conceptos, ya que suele ser un tipo de concepto que es intenso, que puede estar polarizado. Por ello, lo que decidimos fue hacer un sistema de entrevistas que posteriormente codificamos y analizamos mediante Atlas-T para ver si existían diferencias perceptivas entre las personas a las que evaluamos. En esta diapositiva queremos mostrarles 4 de las variables que nos parecieron muy interesantes a tener en consideración para el estudio. La primera de ellas es el rango de edad. Queríamos saber si existía diferencias entre las personas de diferentes edades en relación al concepto que tenían de inclusión. La segunda variable que nos pareció bastante interesante y que está directamente relacionada con la tercera es el rango salarial de ingresos anuales, ya que pensamos que los ingresos anuales y el nivel de formación que tienen las personas pueden condicionar su opinión o su percepción sobre el concepto de inclusión en contexto educativo. La última de las variables que también tuvimos en consideración, porque nos parecía muy relevante, es la comunidad autónoma de España a la que pertenecen, ya que queríamos ver si existía algún tipo de patrón donde en algunas comunidades creían más en el concepto de inclusión o tenían unas ideas más preconcebidas sobre la inclusión que en otras. Una de las preguntas que nos parecieron fundamentales para el estudio fue si las personas creían que el entorno que les rodeaba tenía el mismo concepto de inclusión educativa que ellos. Como pueden ver en el gráfico, un 56,6% de los encuestados respondió que creían que las personas que les rodeaban no tenían el mismo concepto de inclusión que ellos y un 40,4% a diferencia respondió que creían que sí. Cuando les preguntamos si habían escuchado hablar del concepto de inclusión aplicado a la educación, es decir, la inclusión educativa, para nuestra sorpresa, el 8,6% de personas respondió que no, mientras que el 91,4% respondió que sí. ¿Por qué mencionamos lo de para nuestra sorpresa? Ya que con lo que se utiliza este concepto en la actualidad, en los medios, en la prensa, que un 8,6% no lo conociera teniendo en cuenta que rozamos los 200 encuestados, nos pareció como mínimo curioso a tener en consideración. Una de las variables que nos interesaba mucho y que queríamos tener en consideración era si el hecho de que pertenecieras a una comunidad autónoma o a otra dentro del contexto español y comunidades asociadas condicionaba de algún modo la percepción que tenías sobre la inclusión. Por ello decidimos preguntar a las diferentes personas si creían que en su comunidad autónoma existía la inclusión educativa. Y lo que vimos, como pueden observar en esta tabla, es que existen diferentes resultados en base a la comunidad autónoma a la que pertenecen las personas. Por tanto, realmente sí que hay diferencias en pertenecer a una comunidad o a otra respecto a la respuesta que estás dando. Sin embargo, me gustaría destacar de forma bastante específica que prácticamente todas las respuestas están centralizadas hacia el no o no tengo claro que en mi comunidad autónoma exista una inclusión educativa, cosa que nos tendría que resultar como mínimo interesante de pensar teniendo en cuenta la gran cantidad de políticas que se han hecho en los últimos años en base a esto. Ahora mismo les voy a señalar en la diapositiva para que puedan observar unos resultados que creo que es interesante que consultemos o que reflexionemos o meditemos de forma conjunta. Fíjense aquí este 47% de los encuestados de la Comunidad Autónoma de Madrid que considera que no existe la inclusión educativa en Madrid y este 39% que no tiene claro en el contexto catalán de si realmente existe o no la inclusión educativa en su comunidad. ¿Por qué señalo estos dos puntos? Porque estas dos comunidades autónomas en los últimos años
han tenido un auge increíble en centros específicos que han trabajado la inclusión dentro de las aulas y que han aplicado todas las últimas legislaciones que han hecho cambiar el panorama educativo en las aulas de la escuela ordinaria para intentar ser más inclusivos con la población. Eso nos hace pensar que quizá hay un problema, ya sea o bien en la aplicación de las políticas educativas o bien en la percepción que tienen los ciudadanos sobre este tipo de aplicación. Simplemente nos gustaría señalarlo a modo de reflexión. Cuando analizamos si el rango de edad modifica la percepción sobre si existe o no la inclusión en la comunidad autónoma a la que pertenecen las personas, lo que vemos es que no hay una tendencia clara, ya que en los primeros años más jóvenes de los encuestados parece que no lo acaban de tener claro y cuando van alcanzando pues, edades más avanzadas, las respuestas se polarizan, por lo que no parece que sea demasiado relevante la edad en la reflexión en torno a la inclusión. Sin embargo, cuando analizamos el nivel formativo de las personas encuestadas, sí que podemos observar que las personas que han recibido una menor educación superior están mucho más polarizadas en las respuestas que las personas que tienen un nivel más alto de estudios, las cuales están bastante convencidas de que la inclusión educativa sí que existe. Una de las cuestiones de este estudio que nos ha resultado muy interesante ha sido ver la relación que existe entre el nivel de ingresos que tienen las personas anuales con su percepción sobre si existe o no la inclusión en su comunidad educativa. Como pueden ver en esta tabla, existe una relación entre lo que una persona ingresa a nivel anual y la percepción que tiene sobre la inclusión. Podemos destacar cómo las personas que tienen menos ingresos económicos tienen una idea más negativa de la inclusión, mientras que las personas que tienen un mayor nivel de ingresos económicos tienen una tendencia a tener una opinión más positiva en relación a la inclusión. Este punto nos gustaría destacarlo y lanzarlo a la reflexión para que veamos si en torno a políticas de inclusión sigue habiendo algo así como un pensamiento de clase. Una de las preguntas abiertas que realizamos en la encuesta fue qué es lo primero que les venía a los encuestados a la cabeza cuando pensaban en el concepto de inclusión. Para analizar las respuestas utilizamos, como he mencionado anteriormente, el software de Atlas-T, donde introdujimos todas las entrevistas para poder categorizar y codificar los conceptos principales que se extraían de sus comentarios y respuestas. Aquí tienen una nube donde pueden observar los conceptos a los que se ha puesto más foco, se ha relacionado más con el término de inclusión. Fíjense en diferente, discapacidad, persona, sociedad, oportunidad. Los que son de mayor tamaño son los más repetidos por los encuestados, mientras los que son de menor tamaño son los que tienen menor repetición, pero un nivel de significación importante como para que aparezcan en la nube. Me parece muy interesante que reflexionemos sobre cómo inclusión automáticamente se relaciona con discapacidad y diferencia, porque este es un término y es una problemática que en la actualidad en nuestro contexto español está muy candente en el contexto del debate de las malas comprensiones lingüísticas, como puede ser el uso del término de diversidad funcional, que ha venido para intentar sustituir conceptos tan clave como la discapacidad, que ponen justamente el foco en la diferencia, en la persona y en las oportunidades para intentar relacionarse directamente con la inclusión. Recuerden que es súper importante que a nivel social mantengamos esta asociación de inclusión con discapacidad, porque eso implica que somos conscientes socialmente de que existe una problemática como es las adaptaciones que se deben de tener en consideración para las personas que tienen una discapacidad y que necesitan ser incluidas en una condición de igualdad, de respeto, de oportunidades y sobre todo de rigor. Otro de los análisis que consideramos muy necesario hacer fue intentar analizar, también desde Atlas-T, cómo las respuestas de las personas tenían connotaciones que fueran negativas, positivas o neutras cuando se les preguntaba sobre qué era para ellos la inclusión y cómo lo definían. Recuerden que fueron respuestas que eran abiertas, por lo tanto la gran mayoría de ellas son extensas. Tras hacer la codificación y el análisis con Atlas-T, lo que vimos es que en un 10% a las personas el concepto de inclusión les transmite algo positivo, mientras que al 49 y al 41% les transmite o bien un sentimiento neutro o bien un sentimiento negativo. A nosotros nos parece muy significativo el hecho de ver que el sentimiento positivo es mucho menor a los otros dos sentimientos mencionados en base a las respuestas de los prácticamente 200 encuestados, porque esto implica
que algo estamos haciendo mal a nivel de políticas educativas, ya que la inclusión por sí misma no tendría que tener asociado un concepto ni peyorativo ni negativo, y si lo está teniendo es porque quizá algo está pasando. El objetivo de esta ponencia, además de presentar los resultados del estudio realizado, es incitar a los oyentes a la reflexión sobre qué hay detrás de los conceptos que utilizamos y cómo las personas asignan sentimientos, sensaciones, emociones, ideas a esos conceptos. Estoy segura que muchos de ustedes, cuando han comenzado la ponencia, no se podían imaginar la cantidad de personas que iban a asociar a un sentimiento negativo un concepto que parece tan positivo y socialmente tan beneficioso como es la inclusión. Esto nos tiene que hacer pensar qué estamos haciendo mal a nivel social, a nivel político, a nivel comunicativo, para que prácticamente 198 personas, un menos un 10% de ellas, el resto, tengan la sensación de que la inclusión es algo que les despierta sensaciones como mínimo contradictorias. Una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención a lo largo del estudio es que siempre que existían respuestas no dicotómicas, donde existía la opción de respuesta y no sé, los encuestados respondían no sé, quizá porque les inquieta, quizá porque no acaban de tener clara su idea sobre la temática encuestada, o quizá porque reciben informaciones contradictorias. Pero lo que está claro es que uno de los temas más de moda y más actualidad a nivel político es la inclusión educativa. Y sin embargo, cuando salimos a la población y preguntamos sobre ella, lo que recibimos es lo contrario a lo que esperaríamos recibir. Por ello, nosotros invitamos a pensar sobre esta temática e intentar buscar de forma conjunta cómo podemos ayudar a que la inclusión educativa y la inclusión en todos los aspectos de la sociedad sea una realidad y no solo un discurso. Muchas gracias por vuestra atención.